bienvenidos, bienvenidas a nuestro seminario República Duartiana. Un evento que se enmarca dentro de el plan de trabajo para capacitar, para formar y para elevar el nivel de conciencia y también la conciencia histórica de todos los miembros y amigos simpatizantes de Alianza País. Nosotros tenemos un panel en este seminario que lo hemos denominado República Duartiana, conformado por un trío, ¿no? Tres trabucos que tenemos aquí, los historiadores, José Nova, un aplauso, vamos a darle. Tenemos también con nosotros un compañero que es muy querido, Eramis Cruz, y el doctor Pedro Morillo, que está también con nosotros. Ellos son los responsables, ¿no?, de, como dicen por ahí, abrir el piso, ¿no?, en unas exposiciones que tienen preparadas para nosotros, para el disfrute y el aprendizaje de todos y cada uno de nosotros. La República Duartiana es parte de esa bandera que enarbola Alianza País como parte de su misión histórica. Alianza País se ha propuesto la refundación de la República Dominicana. Esa es una de las ideas más claves que tiene y claras que tiene la propuesta Alianza País. Y por esa misma razón es que tiene bien claro la idea de articular este tipo de eventos para promover. Celular, por favor, si pueden apagarlo. Vamos a apagar los celulares. Todo el que tiene celular, por favor. Ponerlo en timbres, en el vibrador. Es un celular. Está duro. Bueno, eso pasa en los programas en vivo, ¿no? Bien. El asunto es que Alianza País se ha propuesto realmente esa idea, ¿no? A corto, mediano y largo plazo, lo que es la refundación de la República Duartiana, lograr el bien supremo de lo que significa esa verdadera independencia, lograr lo que es la independencia nacional y que sea en verdad una cuestión real, concreta, que sea parte de la gente, del pueblo. La República Duartiana es una república que nosotros la concebimos como una república de oportunidades y de justicia social. Es una república donde no impere la corrupción y la impunidad. La República Duartiana, en este ambiente que estamos inmersos, de los 200 años, el bicentenario de Juan Pablo Duarte, el próximo 26 de enero del 2013, es el espíritu también que nos impulsa, ¿no?, para llevar a cabo este tipo de actividades. La República Duartiana es esa idea también de la revolución democrática que también encarna y defiende Alianza País, que es una revolución democrática pendiente para realmente cambiar definitivamente todo lo que tiene que ver con ese rumbo torcido en que está lamentablemente el país. Juan Pablo Duarte es nuestra referencia ética moral y en ese sentido también es que este seminario tiene cabida y tiene sentido. Entonces, con esa palabra de bienvenida también quiero darle ahora la palabra, antes de pasar al panel, a nuestro coordinador general de Alianza País aquí en Estados Unidos, el compañero Luis Rodríguez Radamés Pérez, que le va a dar la palabra. Gracias, Roberto. Yo quiero, en nombre de la dirección de Alianza País, saludar la presencia y agradecer obviamente la disposición de Pedro, de Nova y de Eramis de compartir con nosotros lo que son sus propias reflexiones y valoraciones acerca de la historia nuestra y sobre todo del papel que en la misma ha desarrollado quien para algunos, dentro de los cuales nos incluimos,
ha sido tal vez la figura señera más importante de esa parte de la historia de la República Dominicana. Me estoy refiriendo a Juan Pablo Duarte. Y creo que hay que saludar a Roberto y al equipo de educación de Alianza País, porque creo que han asumido con seriedad este esfuerzo de periódicamente traernos un tema de interés histórico que nos ayude a comprender también mejor lo que es la realidad del presente. O sea, porque no basta con mirar hacia atrás, si nos quedamos mirando hacia atrás podemos petrificarnos. Y la historia, los elementos históricos que trascienden son los que se vinculan realmente con el presente, porque es así entonces que tú puedes proyectarte hacia el futuro. Y yo pienso que este tipo de evento, al cual obviamente es posible por la presencia de todos ustedes, y por eso quizás debimos también de saludar que ustedes se encuentren aquí con nosotros en la tarde de hoy, a pesar de la amenaza que tenemos te hablo de un trabuco ahorita, a pesar de la amenaza que tenemos de Frankenstein, es que le llaman a estas cosas, Frankenstein. Exactamente. O sea, que la presencia de ustedes aquí es fundamental y hay que saludarla y reconocerla. Pero yo creo que el valor, la importancia que tiene este tipo de actividades que está montando la Comisión de Educación, mire, es algo extraordinario. Porque no hay duda, señores, de que en la sociedad dominicana hay un intento de parte de la clase dominante de la misma de borrar la historia, la memoria colectiva del pueblo dominicano. Y eso no es casual, eso es parte de un esfuerzo dirigido por ese sector y por sectores extranjeros que tienen un peso fundamental en la vida política, económica y social de la República Dominicana. Y es elemental, un pueblo que olvide su historia sencillamente es como un árbol al cual usted le arranca la raíz. Al que usted le arranca la raíz. Entonces por eso es que es tan importante este esfuerzo que estamos realmente desarrollando. Esa propuesta, por ejemplo, económica, que se llama el neoliberalismo, que se ha impuesto en la sociedad dominicana, que busca la privatización de todo, de sujetar todo a la ley del mercado, también tiene un componente ideológico y político. Y el elemento ideológico importante es exactamente lo que le estoy diciendo: borrar la memoria histórica de los dominicanos y las dominicanas, porque de esa manera no tenemos entonces referentes por los cuales entonces usar para poder seguir peleando por hacer realidad la república que no solamente Duarte y los trindarios lucharon por ella, sino todos los héroes y heroínas que han sobresalido en la historia de la República Dominicana. En ese sentido entonces que nosotros saludamos este evento. Nos gustaría realmente que sea un evento de reflexión, de intercambio de ideas, de intercambio de opinión, siempre, claro está, con un debido nivel de respeto. Con un debido nivel de respeto. No le estamos diciendo a la gente que vengan aquí solo a escuchar a los panelistas. De seguro que los panelistas, lo que más les va a gustar a ellos es provocar la reacción de ustedes sobre un tema importante como el que vamos a tratar de abordar en el día de hoy, que es el papel de Duarte y el esfuerzo que nos mueve a nosotros por hacer realidad entonces eso que Guillermo Moreno ha establecido como la República Duartiana. Claro está, y con esto termino, ojalá que nosotros también podamos desmitificar a Duarte, porque no es posible, señores, que nosotros nos aproximemos a Duarte si lo dejamos como un dios. Y yo creo que hay gente en la historiografía dominicana que han tratado de convertir a Duarte en un dios. Y si lo convierten en un dios, nosotros no podemos alcanzar a Duarte ni hacer realidad lo que fueron sus grandes sueños, que se sintetizan en eso, de que la República Dominicana sea libre, soberana e independiente. Muchísimas gracias. Bien dicho. Buenas tardes. Buenas tardes. José Nova, escritor dominicano, nacido en Jimaní, provincia de Independencia,
donde cursó la escuela de enseñanza primaria. Ingresó al Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal para el nivel secundario y luego pasó a la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Pedro Enrique Sureña en Santo Domingo. Se graduó de Informática en la Universidad de Puerto Rico y en Ecología y Ciencias Ambientales de la Universidad Pacific Western en California. Reside en Estados Unidos por más de 3 décadas, periodo en que se ha dedicado al estudio de la historia dominicana y sus nexos con el pasado de Estados Unidos. Sus obras abordan las iniciativas que van desde el proceso de expansión económica y geopolítica norteamericana a partir de 1870, auspiciado por los presidentes Ulysses Grant y Buenaventura Báez, quienes acordaron un proyecto para anexar la República Dominicana a Estados Unidos como una posición territorial. Fruto de una ardua labor de investigación en los principales archivos, bibliotecas y museos norteamericanos y otros lugares, ha publicado 8 libros que incluyen los perfiles de varias figuras históricas dominicanas y de Estados Unidos. Entre sus obras resaltan los siguientes títulos: Conozca al presidente Lilis, La batuta de Alejandrito, Federico Douglass, La nación en Estados Unidos y otros episodios en la isla de Santo Domingo, Lilis y los agentes del tío Sam, Twice the Diplomats, una versión en inglés de las misiones diplomáticas de Frederick Douglass en la isla de Santo Domingo, la reelección Juega Béisbol, un estudio sobre el impacto que tuvo la creación en 1937 del equipo de béisbol Dragones de Ciudad Trujillo, Balaguer, Trujillo y el beso de Judas, y su más reciente trabajo que ha titulado El presidente Cáceres, fábula del progreso, el orden y la paz. Como parte de su labor de gestión cultural, el investigador José Cueva ha formado parte de las iniciativas promocionales de los aspectos históricos inherentes a la presencia dominicana en distintos puntos de Estados Unidos. Sus conferencias han sido dictadas en universidades norteamericanas, instituciones culturales, clubes, asociaciones, y es participante activo de las ferias del libro en Estados Unidos y en República Dominicana. El escritor José Novas, es articulista sobre temas históricos en distintos medios escritos nacionales y de la red cibernética. Ha trabajado como redactor de noticias para una de las importantes cadenas televisivas de habla hispana en Estados Unidos. Ha dictado conferencias, coloquios y disertaciones en el Ateneo Dominicano y otros centros culturales del país. Ha conformado paneles en la Feria Internacional del Libro, que se celebra cada año en la ciudad de Santo Domingo, y en el Comisionado de Cultura Dominicana en Estados Unidos. Sus obras han sido reconocidas por importantes instituciones ligadas al quehacer cultural en Estados Unidos y en República Dominicana, y por su forma de investigar y exponer sus conceptos en sus trabajos ha ganado respeto y consideración en múltiples escenarios culturales. Sus obras gozan de la aceptación de una legión de lectores. Yo pido la venia de la sala para ponerme de pie y para hablar con ustedes. Me gusta hacerlo así. Yo no sé si me escuchan atrás sin el micrófono. Okay. Yo estoy impresionado con la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Me indica esto, que la esperanza no está perdida. Y digo esto porque, ante todo, quiero dar las gracias a la organización Alianza País por extenderme la invitación, por estar aquí. Yo nunca puedo decir que no a un asunto que se trate del padre de la patria. Hago el esfuerzo que sea por estar presente, porque particularmente creo que ha existido hace mucho tiempo un plan para borrarlo, como bien señaló el anterior que me antecedió en la palabra. Nosotros, mi ponencia corresponde a la parte histórica,
sobre Juan Pablo Duarte. Ellos abordarán otros aspectos de la vida de Duarte. Pero yo quiero iniciar con una denuncia, una protesta enérgica de mi parte, y es el hecho de que la figura de Duarte, como bien señaló Radamés Pérez, perdón, que hay un plan abierto en borrar la figura de Duarte. Eso no es secreto, eso no es, está a la vista de todos, y nosotros protestamos enérgicamente a ese plan, sobre todo porque el gobierno dominicano, que debiera ser el primero en defender la imagen y la figura de Duarte, es el que auspicia y financia ese tipo de cosas. El gobierno dominicano auspicia y financia el que Duarte sea borrado del espacio, y lo voy a demostrar aquí ahora mismo. Este es un peso dominicano con el cual no se compra nada. Nada en lo absoluto, es un peso dominicano. Usted no compra nada. Yo recuerdo cuando yo era niño, yo con un chele compraba una menta. Este es un peso y usted no compra absolutamente nada. Tiene una efigie en el centro que quizás nuestra generación sabe que es Duarte, pero los niños que la ven no saben quién es, porque ni siquiera dice que es Duarte. Dice Banco Central de la República Dominicana, 2002. Tiene una efigie, obviamente de Duarte, pero no lo dice. Entonces, el peso y el nombre de Duarte han desaparecido en una moneda metálica que no vale nada, porque no se puede comprar nada en lo absoluto con ella. Eso es parte de... Esta moneda la mandó a hacer el gobierno dominicano y pagó por ella. No la mandó a hacer Isabel la Católica, ni la mandó a hacer mi abuelita en Jimaní. La mandó a hacer el gobierno dominicano a través del Banco Central y pagó por ella. No tiene una figura ahí que bien podría ser la figura de cualquiera, porque no dice que es Duarte. Y no se compra nada con él. Pero Duarte no está solo. Aquí está Sánchez. 5 pesos. 5 pesos con lo que no compra nada tampoco. Resulta que en la República Dominicana usted no ve lo mismo que Duarte, una imagen que yo sé que es Mella porque son 5 pesos y yo crecí viendo a Mella en el billete de 5 pesos. Este billete me lo regaló el historiador Orlando Hinoa y me dijo: guárdalo porque eso es una pieza de museo. Tú no encuentras en la República Dominicana un billete como ese, jamás lo vas a encontrar, ya no hay. Me lo regaló el historiador Orlando Hinoa la semana pasada, que yo estuve de visita en la República Dominicana, y me dijo: guárdalo con mucho aprecio porque no lo vas a ver jamás. 5 pesos dominicanos con la figura de Sánchez y el nombre de Sánchez. Este tiene una figura ahí que un niño lo ve y dice: ¿quién será esto? Pues no dice quién es. De todas maneras, con ninguno de los dos se compra nada. Lo borraron. Este es el billete de 10 pesos. Tiene la cara de Mella. Lo sé porque yo crecí viendo a Mella en el billete de 10 pesos. Un niño de 12, 14, 15 años, ahora un joven estudiante, lo ve y dice: ¿quién será este? No lo dice. Dice Banco Central de la República Dominicana y el año, que es el 2002. Esta moneda la pagó el gobierno dominicano a través del Banco Central. El dinero de todos ustedes y el mío, de los contribuyentes. O sea, el plan al que se refirió el amigo Radamés no es casual. Tiene cimientos en el gobierno. Aquí está la imagen de Luperón, una moneda de 25 pesos, ya la de 20 no existe, que era donde estaba, en el billete que estaba Luperón anteriormente, General Gregorio Luperón, un prócer de la patria, ya no existe. O sea, lo están borrando también. Yo acabo de publicar un artículo en almomento.net, donde tengo una columna, y en Escrutinio Digital, que es mi página cultural, en el que hago una denuncia, porque la plazoleta dedicada a Gregorio Luperón, en la avenida Luperón, ahí al final del Parque Mirador Sur, aquello es un arrabal. Parece un basurero. Se le robaron la estatua ecuestre, señores.
La estatua ecuestre de Luperón pesaba 12.000 libras, 12 toneladas. O sea que eso no fue un robo casual. Ahí llevaron una grúa y una patana para robársela. Y resulta curioso que al lado está el residencial El Progreso, una fiesta de repartición que se hicieron las autoridades del gobierno pasado. O sea, es posible que por ahí ande la cosa. No queremos ese tipo ahí frente al residencial El Progreso, que es nuestro. Yo estoy quizás especulando, pero está exactamente al lado del residencial El Progreso la plazoleta dedicada al prócer Gregorio Luperón, que dicho sea de paso, señores, dedicó todos sus bienes. Un hombre próspero, en 1863, bueno, 62, cuando declaran la anexión, tenía sus negocios, y resulta que lo dedicó todo, se quedó pobre, y su familia todavía son pobres, los descendientes, porque no le dejó nada a ninguno, y lo consumió todo para rescatar la república. Y resulta que hoy, la plaza que le hacen con el dinero del pueblo dominicano, de los contribuyentes dominicanos, no con el dinero del gobierno de turno que lo hizo, resulta que se les roban la estatua y resulta que la dejan como una especie de vertedero, porque eso no se puede decir que es otra cosa. Allí parece un vertedero. Yo le puse hasta una fotografía al artículo, sí, los invito a que lo lean en almomento.net. Finalmente, Duarte revisitado. Yo no critico mucho esto, porque esto es un libro. Esto es un libro y lo he traído porque aquí se han unido 5 historiadores importantes dominicanos para tratar de hacer lo que estamos haciendo nosotros aquí, discutir a Duarte. Pero resulta que yo lo tengo en mi mano porque yo soy historiador. Y un amigo mío de los que escribió en el trabajo se encargó de sacar una copia, porque nada más editaron 500, el Banco Central. ¿Banco Central? Sí, el Banco Central de la República. 500 copias para dárselo a sus élites, a quien ellos creen que deben dárselo. Esto debe estar en la mano de los estudiantes dominicanos. No en la mano de José Nova, que vive en Estados Unidos y que ya yo sé de Duarte. Yo la acepté con gusto porque fue un amigo que tomó la libertad y el esfuerzo de separar una para mí. Pero nada más hicieron 500 copias. Eso significa que ellos van a buscar 500 personas para decir, mira, aquí tiene un libro de Duarte, aquí tiene un libro de Duarte. Y va a pasar lo mismo. Las generaciones nuestras van a seguir ignorando quién es Duarte o quién fue Duarte y qué significó para la República. Yo creo que no debo extenderme mucho con eso, pero yo estoy indignado. A mí esas cosas me enervan por dentro. Yo no las resisto y ese país tiene que revisarse. Esa sociedad dominicana tiene necesariamente que revisarse porque nosotros no podemos permitir que a Duarte lo borren del peso y al peso lo desaparezcan. ¿Para qué? Para que los niños que quizás el padre le da un peso ni siquiera se den cuenta a quién llevan en la mano. ¿Entiende la razón por la que me indigno? Me indigno porque Luperón, por ejemplo, se sacrificó y sin embargo su plaza, para su honra, resulta que le han robado la estatua y la han convertido en un vertedero. Básicamente, ahí tiran lo que sea y sabrá Dios quién lo recoge y cuándo. Esto, el libro, yo lo he traído porque a mí me parece, y siempre he estado de acuerdo, el que lee mis trabajos en el prólogo se va a dar cuenta de que yo siempre propongo que la historia dominicana debe escribirse bajo un consenso. ¿Qué significa eso? Que se reúnan 5, 10, 20, lo que sean, de distintas corrientes, de distintas formas de pensar, a analizar un mismo tema y que escriban sobre él. Yo siempre he estado de acuerdo con eso. Creo que es la única manera de tener una historia fuera de contaminación, mucho más aproximada a lo que fueron los hechos. Y este libro es un caso muy parecido. Aquí han escrito, por ejemplo, Juan Daniel Balcácer, tiene un segmento de él, José Ches Checo, Jorge Tena Reyes,
Orlando Hinoa, José Miguel Soto Jiménez. Esos 5 historiadores tienen establecido un nombre en la República Dominicana y fuera de ellos. Son gente que han dedicado mucho tiempo a escribir, a investigar y a exponer datos sobre la historia dominicana. A mí me parece que el hecho de que se juntaran para analizar a Duarte es una idea fabulosa, es una idea positiva y es una idea que responde a lo que yo siempre he dicho. Por eso lo traje y de él voy a leer algunas cosas, porque yo considero que los nombres de los historiadores que acabo de mencionar son gente que usted podrá estar en desacuerdo con algunos de sus planteamientos, pero al menos se han dedicado a estudiar la historia dominicana y la historia dominicana, una de las figuras prominentes, cumbre, es Juan Pablo Duarte. Entonces a mí me ha tocado la parte histórica. En realidad no sé qué tiempo me debo tomar aquí hablando. ¿Qué tiempo me queda? 15 minutos, ok. En esos 15 minutos yo hago un boquete. Parecería un poquito arrogante. Yo siempre trataba de escribir cosas y leerlas, pero me di cuenta en el trayecto, con tantas conferencias y tantas veces que yo he tenido intervenciones, que yo puedo abordar los temas y comunicar mejor a la gente. Yo pienso que lo hago mejor hablando, y si ustedes tienen alguna inquietud me la preguntan y yo se la aclaro al final. Porque el tiempo en estos asuntos, más de 30 años que llevo ya en el estudio de la historia dominicana, me ha enseñado que puedo mejor analizar las cosas hablándolas de acuerdo a lo que conozco ya, que leyendo un papel. La comunicación como que se pierde un poco ahí. Fíjese, yo no considero que es ni relevante hasta cierta medida para nosotros en nuestra edad, en nuestra etapa. Hablar de que Duarte nació el 13 de enero, eso lo sabemos, eso hace mucho que nos lo han repetido. La verdad es que a Duarte hay que verlo desde otra perspectiva en términos biográficos. O sea, él nació en esa fecha la repiten todos los años, hacen una ofrenda floral. Yo creo que es irrelevante en un acto como este recalcar y retocar y remachar sobre la fecha de nacimiento. Sabemos que por ahí viene una fecha importante y es el 200 aniversario, el bicentenario de su nacimiento. Esa es importante, por lo tanto yo me imagino que habrán actos en todos los aspectos para reconocer la figura de Duarte en ese tiempo. Fíjese, en el momento que Duarte nace, 1813, ya venía una ebullición de separatistas. O sea, se había separado Estados Unidos de las 13 colonias de Inglaterra en 1776. Se estalló la Revolución Francesa en 1789. Esa Revolución Francesa se diseminó por el mundo entero en términos de ideas y la gente creó conciencia. Y ya en 1810, oiga bien, en 1810, un poco cerca de 20 y tantos años de haber ocurrido la Revolución Francesa, comienza la ebullición en Latinoamérica, el movimiento independentista. Nosotros tenemos constancia de que en 1808, un poquito después de la emancipación y declaración de la República Haitiana, que fue la primera después de Estados Unidos en el hemisferio americano, en 1808 hubo un intento de declaración de independencia dominicana. Y eso se dio en un pueblo precisamente donde yo nací, un pueblo que se llama Malpaso, que ahora está bajo las aguas. No sé si ustedes han oído hablar, que hay un paso de aduanal hacia Haití. En Malpaso hubo un intento de proclamar la independencia con la ayuda del gobierno haitiano, porque el gobierno haitiano consideraba que teniendo una colonia al lado, su nación corría riesgo de volver a ser dominada por los colonialistas. Y entonces ellos, una de las cosas que, además de que ellos, su pensamiento era que la isla era indivisible, ellos también tenían el resquemor de que si es una colonia
española al lado nuestro podía ponernos en riesgo y perder nuestra independencia que nos ha costado tanto. La independencia de Haití yo creo que fue la independencia que más sangre costó, a pesar de que Haití era un país que tenía en ese tiempo un poquito menos de 1 millón de habitantes. De color me estoy refiriendo. En la población blanca en Haití, al momento de declarar la independencia, era menos de 30.000 la población blanca, o sea, los colonizadores, los colonos y los dueños de los esclavos. Eran menos de 30.000. Y los esclavos, según los datos estadísticos que nosotros tenemos, alcanzaban cerca de 900.000. O sea, que era una desproporción extraordinaria. Por eso ellos tuvieron la oportunidad de ganarle, aun cuando no tenían armamentos, porque eran demasiados contra muy poco. Esa fue una de las razones por las que se impuso Haití. Pero al imponerse ellos veían en riesgo su independencia y entonces le entraron a la colonia de al lado. Todavía no somos República Dominicana. Nosotros siempre nos llamaron dominicanos por otros aspectos históricos. Dominicanos, la isla de Santo Domingo, la ciudad de Santo Domingo, o los dominicos que fueron los colonizadores primarios. O sea, no sabemos de dónde viene el término gentilicio, pero de por ahí uno de esos tres viene. La isla de Santo Domingo, la ciudad de Santo Domingo o la congregación de los dominicos. Por ahí anda la cosa. Y entonces, aun cuando no éramos la República Dominicana, a los nativos de esa colonia española le llamaban dominicanos. Por eso Duarte siempre reclamó que él era dominicano, aun cuando llevaba un pasaporte haitiano, porque era el que estaba dominando la parte española en el momento de que él decidió o que lo enviaron a estudiar fuera del país. Y que lo criticaron porque llevaba un pasaporte haitiano. No podía llevar otro porque Haití había unificado la isla. Entonces, para tú sacar un documento, tú no podías sacarlo de otro porque Haití la isla completa era Haití en ese momento. Entonces, el que criticó eso, es un pasaje de la historia personal de Duarte, en el que lo señalaron, pero tú dices que eres dominicano, pero yo te veo con un pasaporte haitiano, y tú andas luchando contra los haitianos con un pasaporte haitiano en la mano. ¿Qué es eso? Yo tengo un pasaporte haitiano porque no tengo otra alternativa. O sea, él no podía sacar un pasaporte japonés o un pasaporte francés, porque él ni era francés, ni vivía en Francia, ni era japonés, ni vivía en Japón. O sea, tenía que sacar el pasaporte del lugar donde él vivía, y donde era, que era la isla de Santo Domingo, que estaba dominada completamente por la República de Haití. Él no podía cambiar los estamentos del gobierno en ese momento. Entonces, fíjese, decía yo que esto, a pesar de que es un trabajo interesante, es elitista. Y eso, en términos de la figura de Duarte, duele y también hiere. Porque el Duarte, que nace en 1813, en el seno de una familia acomodada, no rica, pero así acomodada, comerciantes, vivía mejor que el resto de la población, pero no eran portentados. Tan así es que cuando Duarte sale del país a tratar de conocer otras culturas y otros aspectos sociales, él se va quedando en familiares y amigos. O sea, Duarte no visitó hoteles ni alquiló una quinta por allá para él vivir. O sea, de eso también está bien documentado, los lugares donde él pasó y los lugares donde estuvo. Y se cree, porque estuvo aproximadamente 2 años en Europa, en su transhumano. Donde más tiempo dedicó fue en España, obviamente porque sus padres eran españoles. El padre era español, la madre era dominicana, de ascendencia también española. Y el hecho de que su padre era español inmigrante en la isla de Santo Domingo hacía que él tuviera una serie de familiares todavía en España que pudieron alojarlo, albergarlo, y él desde ahí se fue moviendo. La forma en que Duarte se educa para los propósitos que él tenía no fue yendo a una aula todos los días a tomar apuntes, a oír un maestro. Duarte lo que hizo en Europa fue observar
observar cómo funcionaba el sistema parlamentario de ellos. Esto es lo que yo quiero para mi país. Lógicamente, él estaba fuera de contexto porque el país que él quería en esas condiciones no estaba preparado ni siquiera en términos educacionales, ni en términos económicos, ni en términos de estructura física. No estaba preparado para eso. Tan así es que todavía 20 años después que el país se conforma, todavía el país no está organizado, no tiene ni siquiera un sistema de recolección de impuestos. El sistema de recolección de impuestos dominicano se impuso ya después de Buenaventura Báez, 1870, o sea, el dinero que entraba a la República Dominicana en sus principios era únicamente de los impuestos de los barcos que llegaban ahí a la orilla de los ríos. Le cobraban un impuesto para que desembarcaran los bienes que traían para vender, intercambiar, o le cobraban un impuesto a las mercancías agrícolas que ellos compraban y se llevaban. Esa era la única forma de organización que tenía el gobierno dominicano. Por lo tanto, nosotros vivimos en una economía, en un sistema económico capitalista. Entonces, los gobiernos se veían en grandes apuros porque no tenían capitales para pagarle a los que los sustentaban. Y esa fue una de las razones por la que hubo tantas discordancias y por la que personalidades como Pedro Santana, que tuvo una participación tremenda en la guerra de independencia, cuando agarró el poder dijo: no, pero yo soy el que tengo los cuartos, yo soy el que le presto al gobierno, y tú no tienes nada, pues tú de aquí te sales. Y cuando este le protestó, lo echaron fuera del país, y cuando protestó María Trinidad Sánchez, la fusilaron. Y cuando protestó el hermano de María Trinidad Sánchez, lo fusilaron también. Y ya ustedes conocen la historia de Francisco de Rosario Sánchez, que vino a defender de la anexión y también lo fusilaron, el mismo hombre. O sea, el hombre estaba como un perro bravo ahí enquistado en el poder, matando gente a todo el que se le oponía. ¿Por qué? Porque él tenía los cuartos. Vamos a hablar en términos de ahora. Pedro Santana tenía el dinero, él tenía el dominio, él tenía la gente, los compadres y eso, porque él era el que tenía más tierra, tenía más vacas, tenía más dinero, controlaba todo. Y además decía: bueno, yo me arriesgué para que esta vaina se forme. Lo mismo que decía Trujillo. Esto lo hice yo, decía Trujillo, de aquí me sacan muerto. Así lo sacaron, muerto. Entonces, esa es una de las los graves errores que tenemos los dominicanos, en creernos que somos dueños del poder. El poder es para ejercerlo y para irte con orgullo a observar que el pueblo te agradece lo que tú hiciste. Ese es el concepto que yo tengo de gobernar. No, nunca he gobernado, nunca he sido funcionario, pero si llegara a hacerlo alguna vez, yo haría lo que tengo que hacer para luego, cuando me retire, ver el agradecimiento de mis conciudadanos. Mira, ese señor fue funcionario en tal parte, hizo tal cosa, qué bueno, te felicito, gracias por hacerlo. Eso es lo que yo pretendo y creo que debe ser el funcionario del gobierno. Pero resulta que nosotros sabemos, y el mejor ejemplo son los que están gobernando ahora, que en 1996 andaban en chancleta y ahora son portentados. Eso lo sabe todo el mundo, eso no hay que decirlo escondido. Entonces, eso es lo que ha cercenado la idea de Duarte. O sea, Duarte en ningún momento propuso que usted llegue al poder y que se haga rico. O sea, estableció que el país era para servirle, y el país era de todos, y el país era para todos por igual. Entonces, esa virtud, porque eso es una virtud, y sobre todo en ese tiempo, en un hombre que bien pudo vestirse de príncipe y heredar lo que su familia tenía y comenzar a gozar por ahí, era joven, hasta atractivo era, si responden a la fotografía que nos han mostrado. Entonces, un hombre joven, atractivo y con dinero, ¿qué puede hacer? Me visto de príncipe y comienzo a gozar por ahí. Pero él decidió que tenía un ideal que había que conformar y que había que cristalizar, y sacrificó todo, y sacrificó lo de él y lo de sus hermanos,
quedaron pobres, paupérrimos, murió en la indigencia virtualmente. Y resulta que nosotros, los dominicanos, y me refiero a nosotros, a la generación de esa época que sabía quién era Duarte y que sabía lo que él hizo, luego se enquistó en el gobierno y lo dejaron por allá porque no convenía traerlo. Las ideas de él eran muy avanzadas, muy contundentes para traerlo porque se arriesgaban. No, si este hombre viene yo pierdo lo que tengo. Y en eso tenemos también que darle candela a los próceres de la Restauración, que recuperaron la independencia, pero resulta que Duarte vino al país a ponerse a las órdenes del país y lo devolvieron. No, usted va a ser el representante del gobierno fuera, diplomático. O sea, lo echaron, virtualmente lo deportaron de nuevo. ¿Por qué? Porque no le convenía. Si Duarte se establecía en la República Dominicana y comenzaba a difundir sus ideas, Cabral, Espaillat, Meriño, todos esos próceres de la Restauración, todito, el propio Luperón, se iban a pique. Porque las ideas de Duarte eran superiores, pero por mucho a todos ellos. Entonces, ese requemor es una característica dominicana. Esas envidias de que si yo te dejo aquí, corro peligro, déjame sacarte del espacio. Todavía hoy eso se pasa. Me avisan que el tiempo mío se está agotando. Yo quisiera con mil amores continuar, pero voy a cerrar diciéndoles que la figura de Duarte, señores, está en un alto riesgo de ser olvidada. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo por no permitir que eso ocurra, y la presencia de todos ustedes aquí esta tarde me da la razón. No se ha perdido la esperanza. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hermano Pedro Morillo, hermano José Nova y hermano Erami Cruz, viejos amigos y amigos viejos, compañero de una y mil batallas, apreciados y apreciadas presentes a esta convocatoria que la Comisión de Educación de Alianza País ha hecho llegar a una parte importante de su membresía, amigos y relacionados. En la tesitura de lo planteado por el hermano José Nova, y a guisas de introducción a mi papel aquí, debo decir que parecería que una corriente de pensamiento nefasta por demás, de contenido iconoclástico, es decir, destructores de líderes, de ideales, está recorriendo una gran parte de la geografía dominicana, pero que parece que hay su epicentro en los centros de poder, tal y como ha planteado Nova. Nova también planteó que la presencia de todas y todos ustedes es una muestra inequívoca de que no todo está perdido. Y me atrevo a agregar, con la firmeza de mis convicciones, de que realmente no todo está perdido y más allá. Alianza País ha hecho suyo el pensamiento político de Juan Pablo Duarte y se encuentra consignado en el marco de sus principios. Los aliancistas somos adherentes de manera firme, consciente y revolucionaria al pensamiento de Juan Pablo Duarte. Y este evento que los compañeros de la Comisión de Educación, con el hermano Roberto Mercedes a la cabeza,
han planteado este acto prácticamente al inicio de un programa bastante ambicioso que habrá de desarrollarse, es precisamente porque queremos que esas ideas perversas que deambulan por ahí no tomen cuerpo, y estamos tratando de tomar la delantera. Hablar del hermano Pedro Morillo para mí es motivo de gran satisfacción, porque se trata de un joven profesional, un intelectual de fuste, una persona que se ha dedicado desde hace muchos años a cultivar el intelecto desde una perspectiva que todos denominamos progresista, desde una perspectiva además científica. El doctor Pedro Morillo es oriundo de Saicedo y estudió en la más vieja institución académica de nuestro lar nativo, Ciencias Políticas, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y al cruzar de este lado del denominado Mar de los Sargazos, estudió en CUNY y realizó su bachelor degree y su doctorado en historia, y estudió aquí también ciencias políticas. Es decir, que estamos ante una persona conocedora, y que por sus conocimientos en términos metodológicos y su experiencia en términos del quehacer intelectual en nuestra comunidad, habremos de disfrutar, evidentemente lleno de júbilo y de fervor patrio, la exposición que le corresponde al doctor Pedro Morillo. Doctor, los micrófonos son suyos. Uso esa regla. Bueno, gracias a Alianza País por la invitación, ¿no?, a este evento muy interesante, a sus dirigentes principales, a los miembros, a Roberto, a Adamés, Marino, etcétera, etcétera, y a los asistentes que están aquí, ¿no?, realmente para escuchar, ¿no?, sobre las ideas, ¿no?, de Juan Pablo Duarte, una figura estelar, el motor principal, yo digo, de lo que sería la independencia dominicana, y por la cual luchó, ¿no?, y que muchos queremos, ¿no?, hasta cierto punto buscar la manera de robustecer esa independencia. Si está trunca, entonces volver a anexar de nuevo, a tener un país realmente independiente, ¿no?, en sentido económico, político y social. Juan Pablo Duarte, cuando vino a vida, ¿no?, en 1813, 26 de enero, ¿no?, que ahora se cumple el bicentenario, ustedes saben, estaba en una etapa realmente en la que nació lo que se llamaba ya el periodo de España boba, ¿no? Luego, en esa etapa de su vida, Juan Pablo Duarte, su educación, su base educativa, ¿no?, empezaron los padres a enseñarle, ¿no?, realmente lo que era la conciencia. Sus padres eran liberales. Juan José, ¿no?, era un español, ¿no?, ya venía realmente con una visión bien clara. Su madre, Manuela Díez, de Cervo, ¿no?, que era una criolla. Luego, ellos se preocuparon, ¿no?, realmente de que tuviera una educación más formal, porque en el país no se daban esas condiciones para una educación hasta cierto punto completa, yo diría, en términos académicos, ¿no?, debido a la situación que se dio pronto, ¿no?, ya en 1822 viene la invasión, ¿no?, de Boyer,
nuestro país de 1822 a 1844 estuvo ocupada, ¿no?, por los haitianos. Una ocupación, ¿no?, se pierde, estábamos viviendo en una etapa realmente muy difícil en términos de lo que, como ustedes recuerdan, la independencia efímera, una serie de pasos que se dieron y fuimos ocupados por los haitianos, ¿no? Por ese tiempo, Duarte sale del país, lo mandan fuera del país para completar su educación, ¿no? Sus padres, que tenían cierta base económica, ¿no?, en ese momento eran comerciantes, pertenecían a la alta pequeña burguesía, yo diría, dominicana en aquel momento, y se educa, incluso va a Barcelona, estudia alemán en Barcelona, estudió geografía humana y una serie de... pero no tuvo realmente una educación académica completa, ¿no?, pero tuvo cierta noción y cierta... Regresa al país en 1832, viendo nuestro país ocupado, ¿no?, por los haitianos, se preocupa, incluso se reúne con los amigos, y los amigos le preguntan sobre su experiencia fuera del país. Juan Pablo Duarte le dice que realmente sí, aquí hacía falta la libertad de que él veía en España, básicamente, ¿no?, ya que venía con un conocimiento internacional, ¿no?, con una visión, como planteaba un compañero, una visión ya más avanzada, ¿no?, porque realmente Europa, ¿no?, siempre ha estado a la vanguardia, ¿no?, y en aquel momento nosotros estábamos bien atrás, incluso en relación a Haití, ¿no? Nosotros éramos un país pobre, ¿no?, en relación a Haití. Haití tenía un desarrollo bien lejos que el desarrollo que teníamos nosotros, ¿no?, en aquel momento. Él trata inmediatamente, ¿no?, de hacer contacto con algunos amigos, incluso con José María Serra, busca la manera de conectarse con él, que fue el primero, ¿no?, que empezó a dictar panfletos en contra de la ocupación haitiana. Se reúne con él y le plantea que estaba bien eso que él estaba realizando, ¿no?, pero era importante, ¿no?, crear un organismo, ¿no?, crear una especie de partido, ¿no?, una especie, como diríamos, llevándolo a la época actual, un partido de cuadro. Y ahí empezó, ¿no?, se gestó, ¿no?, la Trinitaria, ¿no? 16 de julio se reúne, ¿no?, en la casa de uno de los trinitarios, ¿no?, de Josefa Chepita, le decía Pérez, es decir, era madre de Juan María Pérez. Ahí se reúnen y empiezan, ¿no?, realmente a buscar la manera práctica, no a nivel de panfleto, sino a nivel práctico, de luchar por esa independencia. Pero Duarte tenía una visión bien clara desde el punto de vista político. Él veía que solo su grupo, a lo que él representaba, no podían realmente lograr una verdadera independencia, desplazar a los haitianos de nuestro país. Y como un gran político, con una visión clara, ¿no?, porque él veía la política como una ciencia pura, ¿no?, incluso decía después de la filosofía, por lo tanto él tenía un gran respeto de lo que era la política, ¿no? Y Duarte, en términos de su pensamiento, busca la manera de conectarse con todos los sectores que tenían contradicciones con los haitianos y que querían una independencia. Incluso en nuestro país habían grupos, ¿no?, incluso que querían que nosotros fuéramos parte permanente de Haití. Había un grupo, ¿no?, que querían cierta independencia, pero hasta cierto punto semi-independencia, porque querían negociar, por ejemplo, con los franceses, incluso hasta con los norteamericanos hasta cierto punto. Y el sector de los ateros, ¿no?, el sector de los ateros, que era el grupo dominante, ¿no?, y al cual había que conectarlo, porque también tenían interés en separarse de Haití. Y así lo hizo, incluso con ciertos sectores que en aquel momento entraban en contradicción con Boyer, la figura que estaba al frente, ¿no?, de la jefatura haitiana. Ya Haití, como ustedes saben, se había unificado
con Petión y Henry Christopher, unificó Haití, que fue un paso bien importante para Haití, básicamente. Entonces entra a la República Dominicana y realizó una serie de maniobras, ¿no?, para mantener tranquilo a un sector importante de nuestro país. Luego empezaron ya las inquietudes, ¿no?, de querer una independencia nuestra, y Juan Pablo Duarte con los otros trinitarios empezó esa lucha, ¿no? Se unifica incluso con el sector reformista, la llamada reforma, ¿no?, que estaban en contradicción con Boyer, ¿no? Es decir, que tenía una amplitud bien desde el punto de vista político, ¿no? Buscó todos los sectores que en ese momento entraban en contradicción con los haitianos para buscar la manera de independizar nuestro país, porque ningún sector solo podía realizar esa obra. Solamente de esa forma se podía hacer, y así se ejecutó. Naturalmente, cuando estaba llegando casi, estábamos al borde de esa independencia, ¿no?, ya donde Juan Pablo Duarte había desempeñado un papel excelentísimo, ¿no?, con su grupo de la Trinitaria. Lo detectan incluso y ven, ¿no?, los grupos dominantes con Boyer, que realmente Juan Pablo Duarte estaba realizando una labor bien dañina, ¿no?, que iba en contra de los intereses haitianos, de que ellos se alejaran del país, es decir, proclamando una independencia dominicana. Ahí viene la persecución en contra de ese grupo, de los trinitarios. Tuvieron que salir del país, otros se quedaron, otros no pudieron, pero Juan Pablo Duarte con Pedro Alejandro Pina y otros compañeros más de la Trinitaria pudieron salir del país. Otros se quedaron, ¿no?, y fueron los que en realidad proclamaron la independencia, como ustedes saben, el 27 de febrero. Francisco de Rosario Sánchez, ella, que fue el hombre que, del trabucazo aquel, ¿no?, donde se inicia realmente y se proclama nuestro país independiente, ¿no? Juan Pablo Duarte se entera de esos acontecimientos, ¿no?, cuando estaba en Venezuela, se entera de todas esas cosas que se están dando en el país. Inmediatamente se proclama la independencia, se forma una junta gubernativa provisional, presidida precisamente por Sánchez, presidió esa jefatura. Pero como ustedes saben, él representaba, al igual que Juan Pablo Duarte, ese sector pequeño burgués, es decir, que quería una sociedad avanzada como la sociedad europea. Ellos no tenían las condiciones materiales, no era el grupo hasta cierto punto dominante, pero sí en un principio ellos controlaron esa junta, ¿no?, que luego ya pasó a llamarse Junta Central Gubernativa. Esa Junta Central Gubernativa desplazan a Sánchez, ¿no?, y lo ocupan realmente los que tenían el poder, que eran los ateros, encarnado en su jefe, Pedro Santana. Pedro Santana estuvo controlando esa llamada Junta Central Gubernativa, ¿no? Hubo un intento de desplazamiento, hasta cierto punto de golpe de Estado, contra los ateros, los mismos pequeños burgueses representados por Sánchez. Y lo lograron de forma efímera, incluso a Duarte, hasta lo llamaron a Duarte a que regresara al país, para que se fortaleciera esa posición. Pero en realidad ese grupo era fuerte, ¿no? Se realiza luego la Constitución, ¿no?, la Constitución Dominicana, que muchos hablan de que tenemos una Constitución, otros hablan de que se ha reformado varias veces, ¿no?, que son varias constituciones, una o varias constituciones. Cada vez que se reforma, muchos plantean que es una nueva Constitución, otros creen que no, que lo que se producen es reforma, y eso es un análisis para los especialistas en derecho público, constitucionalistas, ¿no?, que tienen ese debate. Así observamos, ¿no?, cómo el 6 de noviembre se proclama la primera Constitución Dominicana, incluso con el interés, ¿no?, de
cuando se proclama de que ese sector, ¿no?, mantuviera hasta cierto punto una preeminencia, ¿no?, que tuviera en esos sectores de poder, ¿no?, que lo que era en ese momento lo que se estaba formando, ¿no?, el Estado Dominicano, ya desde el punto de vista jurídico, con la proclamación de la Constitución. Pero como ustedes vieron, el grupo dominante de los ateros incluso impuso con la fuerza, ¿no?, sin que quisieran aceptar así de forma voluntaria lo que estaban trabajando en esa proclamación, en la primera Constitución nuestra. Impusieron el artículo 110, donde realmente el que estaba al frente, Pedro Santana, podía hacer y deshacer. Él condicionaba esa posición en base a que los haitianos estaban interesados en volver de nuevo a controlar de nuestro país. Mientras se daban esas condiciones, Pedro Santana podía hacer y deshacer. Luego de esa situación, Juan Pablo Duarte se ve obligado a salir del país de nuevo. Se va a Europa, ¿no?, a Alemania. De ahí se va al Caribe y pasa a Venezuela, mientras se daba la situación. Como ustedes saben, los ateros hasta cierto punto truncaron ese ideal duartiano de una sociedad avanzada, más progresista. Ellos tenían el poder político, el poder económico, el poder militar. Militarmente, como ustedes saben, estamos hablando de un país que hasta cierto punto estaba gestándose en aquel momento, ¿no? El que tenía más capacidad quizá para pagar gente, ¿no?, armada, era Santana, que era hasta cierto punto el jefe, ¿no?, de nuestro país en ese sentido. Y de esa manera observamos cómo Santana hasta cierto punto hace y deshace, ¿no? Luego incluso fue asesinando a la gente, ¿no?, que tenía ese espíritu, ¿no?, de una independencia más progresista. Por ejemplo, a María Trinidad Sánchez fue asesinada, Andrés Sánchez y otro patriota más fueron asesinados en aquel momento. En el primer año de la independencia nuestra se gestaron esos asesinatos. Se fusilaron a María Trinidad Sánchez y a Andrés Sánchez. Es decir, siguió nuestra historia, ¿no?, y siguieron la lucha, ¿no?, entre esos pequeños burgueses y los ateros, ¿no?, pero siempre los ateros controlando. Se pudo colar hasta cierto punto, yo diría, ¿no?, uno de ellos que hasta cierto punto tenía una posición ambivalente, que era Manuel Jiménez, en un momento en que había mucha presión sobre Santana. Lo colocan en la presidencia del país en el 1848, incluso tomó medidas progresistas, ¿no?, incluso una amnistía a los trinitarios que estaban fuera, donde estaba Duarte. Pero eso lo puso en mar con los trinitarios hasta cierto punto y con los grupos y con los ateros. Porque a la vez, como ustedes saben, que buscaba una amnistía para los trinitarios, a la vez mantenía el mismo grupo en las instituciones del Estado, el mismo grupo atero. Juan Pablo Duarte, con una visión política clara, no aceptó regresar al país en esas condiciones, porque sabía que iba a correr riesgo. Incluso ya habían fusilado a varios de sus compañeros. Podía correr riesgo y decidió quedarse fuera del país, pero siempre atento a lo que se daba en el país. Así nosotros observamos cómo luego siguen esos grupos, ¿no? Ese grupo que controlaba el país, trataron en 1854 incluso de crear una nación
buscar de que nuestro país fuera una especie de colonia norteamericana, incluso en aquel momento. Desde aquel momento ya Estados Unidos no estaba viendo a nosotros, ¿no? Que el Caribe ha sido siempre de interés para la grande potencia, ¿no? Es como una especie de entrada. Los españoles, ¿por dónde llegaron? Por el Caribe, ¿no? Entonces siempre el Caribe ha sido como una base, como un trampolín a lo que, para llegar a América Latina, ¿no? Entonces, un grupo, ¿no? Incluso Pedro Santana propuso eso, incluso. Luego otro sector, incluso en otro momento, querían hasta la anexión con Francia. Y así sucesivamente. Hasta cierto punto, como ese sector era el que controlaba, ese mismo sector, cuando se vio que estaba en declive, como ustedes saben, todo nace, se desarrolla y muere, ya ese sector estaba decayendo y otros sectores estaban surgiendo, ¿no? Ya los sectores, esos comerciantes, básicamente de Cibao, ya estaban, que incluso en un momento de crisis en el país, ellos proclamaron a Duarte como presidente. En el momento de crisis, cuando la Junta Central Gubernativa, y Duarte, como un demócrata, porque a la vez tenía un gran sentido de democracia, no aceptó porque decía que eso no era posible, si no lo elegían, ¿no? los dominicanos, si no era en base a unas elecciones, ¿no? democráticas. Él declinó que se le proclamara de esa manera. Pero ese sector, a veces en declive, ya en el 1861, ustedes ven que buscaron la manera, con tal de mantener su control, su dominio político, ¿no? Su dominio en todos los sentidos, proclamó, ¿no? la adhesión nuestra a España. A España, como ustedes saben, el papel que jugó en ciertos momentos, ¿no? Que no fue muy positivo en el periodo de la España boba. Ustedes recuerdan que nosotros quedamos prácticamente, éramos españoles, pero hasta cierto punto España tenía un problema, una crisis en Europa, ¿no? Cuando los franceses invaden a España, que ahí un suceso que ayudó bastante a los países de América Latina para lograr su independencia. Ahí empezaron los países de América Latina a abogar por su independencia, ¿no? Básicamente los países de América del Sur. Ya nosotros nos dejaron en el limbo, como se dice, ¿no? Pero eso, bueno, pero a ese sector no le importaba nada de eso. Y volvimos de nuevo a ser, a cierto punto, colonia española. Pero ¿qué pasa? Duarte, fuera del país, se entera, ¿no? De que lo que había pasado en lo que era la República Dominicana, y regresó de Venezuela para integrarse a la lucha, ¿no? En contra de los españoles. Cuando llega, ya lo había repetido Nova, ¿no? Se le hizo una solicitud de que iba a ser enviado como representante fuera del país, precisamente en Venezuela. Él no acepta, ¿no? Desde el principio no aceptó, pero luego analizó, ¿no? De que realmente por las situaciones que se estaban dando en el país en aquel momento, era más recomendable salir del país, y salió del país, ¿no? Cuando Pepillo Salcedo, Ulises Payano, que era presidente y vicepresidente, tomó la comandancia del país, Gaspar Polanco, desplazando a Pepillo y a Ulises Payano. Él dejó, ¿no? Renunció a su posición en Venezuela. Bueno, de ahí Duarte, no se supo mucho de Duarte en ese momento, ¿no? Porque hay parte oscura de Duarte, ¿no? En que no se le da seguimiento. La gente que han tratado de analizar la biografía de Duarte ven hasta cierto punto oscuro de Duarte, que no se sabe realmente. Por ejemplo, de 1848, cuando sale por segunda vez, a 1860, no sé, en esos 12 años no se supo nada de Duarte. Se sabía, ¿no? Que estaba en Venezuela,
dedicándose al comercio, ¿no? Lo que había heredado de sus padres, ¿no? Que eran comerciantes. Entonces, en Europa, en Venezuela, él estaba dedicándose a esas actividades, pero solamente se sabe eso, ¿no? Porque los estudios que se han hecho, ¿no? Y realmente las dos fuentes primarias básicas, ¿no? Que son la de Rosa Duarte, y la de uno de los trinitarios, ¿no? Que también en 1887 también analizó, ¿no? Parte de lo que era lo que él vivió en la Trinitaria. Entonces, por tanto, su figura principal, ¿no? Había que mencionarlo. Y Rosa Duarte, que fue su hermana, también analiza, ¿no? En los apuntes históricos, ¿no? La vida de Rosa, que son solamente esas dos fuentes. No tenemos muchas cosas. Naturalmente los escritos de él. Incluso él tenía un proyecto de constitución, donde ahí se puede percibir su pensamiento, ¿no? Era un pensamiento nacionalista, un pensamiento democrático, ¿no? Era un demócrata, en sentido cabal, y además con una actitud antiimperialista, porque ya él pudo ver, ¿no? Realmente los grupos poderosos, ¿no? Que querían hasta cierto punto apoderarse del país, como eran Estados Unidos, España, Francia. Él denunció a esos grupos. Ya Duarte, ¿no? Incluso hubo un historiador que quiso incluso tener, uno de los historiadores más destacados de la época, José Gabriel García, quiso hasta cierto punto tener testimonio directo de Duarte en esa época, ¿no? Incluso Duarte prometió darle esos testimonios, pero nunca se pudo. Parece que sus actividades, bueno, y llegó su muerte en 1876, muere Duarte, ¿no? Luego lo traen sus restos, ¿no? En 1884, en 1994, Duarte ya lo traen en el 84 a la Capilla de los Inmortales, ¿no? De la Catedral Primada de América. En el 94, es decir, los dictadores hicieron ciertas cosas interesantes, ¿no? En Duarte, ¿no? Lilis, en 1994, declara a Duarte, a Sánchez Villa como los padres de la patria. En 1994. 1894. En el 1944, Trujillo incluso también llevó los restos, los trasladó y los llevó a la Puerta del Conde, ¿no? A partir de ahí se empezó a llamar el altar de la patria. Y como ustedes saben, Balaguer incluso, en 1944 es el primer bicentenario de la independencia, con lo que hizo Trujillo, ¿no? En el sentido de los restos de Duarte. En el 76, Balaguer, no lo vamos a decir un dictador como Trujillo y Lilis, es decir, un semidictador, ¿no? Porque era más ilustrado y más liberal hasta cierto punto. Era más liberal que Trujillo y Lilis. Hay que ser sincero. Era más liberal que ellos dos, porque aquellos eran dictadores, eran tirables, fuertes. Aquí por lo menos en la época de Balaguer se podían hacer ciertas actividades, ¿no? Y él mantenía a los militares controlados. Mientras en América Latina los militares eran los que estaban a la vanguardia del poder. En el mundo Balaguer logró hasta cierto punto esa parte, ¿no? Pero no era un demócrata en sentido cabal, no. Como la democracia que queremos nosotros, o la que se ha gestado luego, ¿no? Que ha sido mucho más avanzada que la de Balaguer en aquel momento. Como ustedes saben, Duarte, como ven, era una figura realmente con unas ideas avanzadas, un luchador, un antiimperialista, un demócrata cabal, pero desgraciadamente, ¿no? Como ustedes saben, el Estado Dominicano no ha logrado la independencia, como se dice, en términos económicos, en términos políticos. Esa idea de Duarte todavía yo creo que se sienten, ¿no? En estos momentos contemporáneos. Nosotros los hombres contemporáneos nos damos cuenta de que sí, hay como ciertas cosas que sí tenemos que completar, ¿no? Que Duarte inició y a nosotros nos toca completarla. Es decir,
Gracias a todos, ¿no?, por escucharnos. Buenas tardes a todos. Yo, como los demás miembros de Alianza que han tomado la palabra, quiero agradecerle la asistencia a todos ustedes acá. Y vamos a leer una pequeña semblanza del señor Erami Cruz. Dice: Erami Cruz nació en la ciudad de San Francisco de Macorís, República Dominicana. Con mucho esfuerzo, Erami terminó sus estudios primarios y secundarios al mismo tiempo que se integraba al trabajo sindical a través de su incorporación a las labores sindicales como líder juvenil en la Confederación Autónoma Sindical Clasista, CAS. En el año 1975, Erami fue electo responsable nacional de la seccional juvenil de la CAS. Fue en ese año que fue nombrado subdirector académico del Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical, INAFAS. Desde esa posición, Erami tuvo la oportunidad de hacer varios cursos de educación sindical en Caracas, Venezuela, y participó en un simposio de los jóvenes trabajadores de la UNESCO en París, Francia, en 1977. En 1978, Erami emigró hacia los Estados Unidos. Al llegar a la ciudad de Nueva York, se integró al trabajo con la comunidad dominicana. Fue electo presidente del Comité Católico Dominicano con sede en la Iglesia Encarnación. También se integró a trabajar con la juventud en ese sector de Washington, en el sector de Washington Heights. En 1984, Erami ingresa al Colegio Universitario María Eugenio de Hostos, donde se graduó con un asociado en procesamiento de informática. Cruz trabajó como asistente para el programa de mediación del Estado de Nueva York a través de la agencia comunitaria Coalición de Washington Heights en Inwood. Fue instructor de clases de computadora en la agencia comunitaria Coalición para el Desarrollo Económico del Norte de Manhattan. Erami trabaja para el Departamento de Sanidad de la Ciudad de Nueva York, trabajó para el Departamento de la Policía de la Ciudad de Nueva York en 1991 y en 1995 se transfiere como asistente en la vivienda asistente de vivienda en el Departamento de Igualdad de Oportunidades de la Autoridad de la Vivienda en la Ciudad de Nueva York. Cruz fue secretario de Relaciones Públicas del Instituto Duartiano de Estados Unidos. Ha publicado 3 obras literarias. Una narrativa titulada Tras la paz perdida, Por un mejor mañana, es una novela, y El final del silencio, cuentos, es un cuento. Libro de cuentos. En el 2012, Erami fue designado juez de la Junta Central Electoral de Nueva York y al ser aceptada la propuesta de Alianza País como parte de una plancha propuesta en consenso por las seccionales de los partidos políticos dominicanos en Nueva York. En la actualidad, Cruz se desempeña trabajando para la ciudad de Housing Authority y de manera independiente escribe artículos de opinión que publica en su página del internet www.acedosociado.com. Cruz tiene algunas obras inéditas que serán publicadas en un futuro próximo.
gracias por su presencia y gracias Alianza País por esta invitación. Naturalmente que el formato ha variado. A mí tampoco me gusta leer al público, me gusta más dialogar. Sin embargo, reconozco que a veces cuando se... Micrófono, por favor, porque no se oye muy bien. Cuando se editan las conferencias, le permite a uno ser más consistente en la presentación de los conceptos para evitar desviarse de la temática. Después de haber escuchado a estos historiadores, pues concluimos o llegamos a la parte más crítica de esta presentación, que es exactamente donde estamos, en la República Dominicana. Yo estoy muy seguro que la mayoría de ustedes están bien informados de qué pasa en la República Dominicana actualmente. Tal vez se pierdan algunos detalles. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de observar los debates entre los candidatos presidenciales de Estados Unidos ahora mismo. Y si esos debates de alguna manera tuvieron que ver con nuestro país o no. ¿Se mencionó en esos debates la República Dominicana? No. ¿Tiene que ver directamente con la República Dominicana? Sí. Sí, tiene que ver directamente con la República Dominicana. Ahora, ¿cuántos dominicanos observaron el debate desde su interés como dominicano dentro del aspecto de la globalización que domina en el país actualmente? El pensamiento duartiano tiene dos aspectos importantes que tienen que ser destacados. En primer lugar, una utopía. La utopía es un concepto que se refiere a lo ideal, a lo que tú quieres. Tú piensas que lo puedes realizar, de alguna manera tienes un sueño. Eso se llama utopía. La otra parte es Alianza País, y todos nosotros juntos tenemos que desglosar esto. ¿Para qué? Para recastar a Duarte, porque está secuestrado. Duarte está secuestrado. Ha sido secuestrado desde el principio. No solo deportado, secuestrado. Pero Duarte tiene un aspecto que se llama la praxis, que es la parte práctica. Es la persona que ha creado el concepto de nación desde que era prácticamente niños. ¿De dónde le nace? No sabemos, pero sí tenía esa inspiración. Y aquí tenemos a Lara Flores, que es un duartiano a rajatabla, que muy bien también nos puedes ayudar en todo esto. Pues tenemos que desglosar esos dos conceptos y tratar de hacer una síntesis para poder poner en práctica el proyecto de nación. Cuando usted habla de los ateros, cuando usted habla de los farsantes, que en la moneda, que no quieren quitar a Duarte, todo eso es parte de una conspiración que estuvo iniciada en la persona de Santana, de Pedro Santana, y continuó con otros dictadores hasta llegar al presente de hoy. O sea, yo pienso que en el 1492 las cosas no estaban tan atrasadas como decían. Ya teníamos grandes pintores, grandes filósofos. Leonardo da Vinci andaba vivo por ese tiempo. O sea, simplemente las cosas se le buscan excusas para de alguna manera manipular a través de ciertos sectores incrustados en la sociedad, para manipular lo más importante, que es la economía. Entonces a nosotros nos falta darnos cuenta de eso. El tiempo es ahora. Tenemos que rescatar a Duarte, tenemos que implementar y darle esa frase necesaria para hacer la reforma que necesita el país. El pensamiento duartiano no tuvo oportunidad, no ha tenido oportunidad, nunca se la dieron. Si ustedes analizan la historia de 1842, de 1844 hasta esta fecha, no ha tenido oportunidad. Ustedes lo encuentran una serie de charlatanes en la presidencia, que inclusive llegaron a hipotecar el Palacio Nacional, que utilizaron moneda devaluada para comprar a los mismos tabaqueros, comprarles el tabaco, para venderlo internacionalmente, robarse el dinero y crear una crisis económica en el país. Parecido a lo de Baninter, igualito. De manera que esos bandidos que han ocupado el Palacio Nacional, invirtiendo todo el capital del mismo Estado, han subsistido hasta la fecha de hoy. ¿Cómo se ha permitido todo este debate? En primer lugar, Estados Unidos, que ha sido la potencia que tenemos más cerca de nosotros, como no estuvo interesada en ayudar al desarrollo de Haití, tampoco estuvo interesada en ayudar a la República Dominicana. Por eso Leonel Fernández, entre la lista de los personajes negativos de la historia dominicana, tiene su participación. ¿Por qué? Porque ha sido condescendiente con un concepto opuesto al pensamiento duartiano.
¿Cuál es ese concepto opuesto al pensamiento duartiano? Lo que se llama el pensamiento único. ¿Dónde nace el pensamiento único? Nace en el año 1944. Allí se reunieron las potencias después de la Guerra Mundial, después de la Gran Depresión, para ver cómo iban a manejar el mundo y favorecer sus intereses. Se llama la Conferencia de Bretton Woods. De ahí nació este concepto, el cual tomó fuerza con la unidad entre Margaret Thatcher y Ronald Reagan. De ahí viene lo que se llama el neoliberalismo, la globalización, que no es más que el concepto de consumo distribuido a nivel global para darle auge al capitalismo y no permitir que otro pensamiento tenga cabida. ¿Quién está opuesto al pensamiento único? Guillermo Moreno, Alianza País. Presenta una concepción diferente en que el pueblo necesita participar. Pero de la misma manera que Duarte sacó un voto en unas elecciones, según me han dicho, Guillermo Moreno sacó menos de un 3%. O sea que estamos en una conspiración constante hasta que el pueblo se pondere y determine que necesita hacer un juego diferente. ¿Cuál? Tomar las cosas en sus manos. Nosotros no podíamos ser españoles, no podíamos ser franceses, no podemos ser americanos, norteamericanos. Nosotros tenemos que ser dominicanos y duartianos, porque nosotros somos los únicos que tenemos la característica de este grupo de dominicanos. Después nadie más la tiene. Nosotros estamos con nuestro merengue, con nuestra cordillera, con nuestros ríos, con nuestra moneda, como nos quieran ver, pero somos nosotros. Y nosotros vamos a decir, el momento llega en que nosotros tenemos que darnos el reconocimiento de la existencia. Tenemos todo lo necesario para hacerlo. El pensamiento duartiano, el concepto duartiano, la imagen de Duarte es la reserva moral de la República Dominicana. Y esa va a ser la base, y hasta que eso no se retome, vamos a estar dando tumbos y pasándolas mal, porque vemos las consecuencias. Ahora mismo Leonel Fernández nos deja con una crisis económica que no sabemos cuál va a ser la consecuencia. Hipólito nos dejó con un terrible problema en que el Estado tuvo que, igual que Obama, pagar las empresas, pagar el dinero que se robaron. O sea, todo esto está conllevando a una situación que sea a nivel nacional o internacional, nadie puede predecir la crisis que puede provocar.